Hay que dejar de ser un poco ingenuos en pensar que lo que dice el texto evangélico realmente así ocurrió y quedarnos con la literalidad, con la novela, con lo escenográfico, con el teatro. Ay, tan bonito es que Jesús caminó sobre las aguas, es que Pedro también y le dijo sálvame, y todo esto ocurrió. Realmente no lo sabemos. Lo que quiere mostrarnos el evangelio de hoy es el lugar teológico de la fe y de la vida del cristiano. Hoy nos encontramos con el relato del evangelio de San Mateo, un evangelio que nos muestra cómo la vida de nosotros está cargada de muchas turbulencias. Ese evangelio narra la historia personal de vida. Si lo vemos en esa perspectiva, nos damos cuenta que el Señor les dice a los discípulos, vayan a la otra orilla. Es decir, los envía, pero no va con ellos. Él se va a la montaña a orar y desde la oración con su Padre se comunica con ellos. Es decir, en la oración de Jesús está presente cada uno de nosotros, y ese envío es la vida propia de nosotros. Somos enviados a este mundo a una misión en particular. Ya no hay vuelta atrás. ¿Cuántas veces hemos navegado mar abierto y hemos ya dejado la tierra? Hemos avanzado, ya hemos dejado la niñez, hemos dejado la adolescencia, hemos dejado hasta la adultez, algunos ya están en la ancianidad. Ya no hay vuelta atrás. Hemos ido avanzando en el camino de la vida, pero en ese caminar de la vida nos hemos encontrado con turbulencias, con vientos que amainan en contra nuestra. El Señor nos envía una misión y es ir a la otra orilla. ¿Cuántos queremos llegar a esa orilla? Y esa orilla no es más que la eternidad, no es más que nuestra propia salvación, pero qué tan difícil a veces se hace. Y aún en medio de las tormentas, de los problemas, de las dificultades, de las debilidades de nuestra fe, hay algo hermoso. Jesús vence el mal. Ese viento que amaina en contra no es más que las potencias del mal que buscan asediarnos y hundirnos a todo momento. Hoy el evangelio lo que está provocando en nosotros es el reflejo de nuestra historia personal de vida. Tenemos una misión, tenemos un llamado, hemos venido a esta tierra a hacer algo. No podemos quedarnos anclados ni solamente viviendo en la oscuridad de la vida, de creyendo que la vida no vale nada. Al contrario, nuestra misión es luchar contra las potencias del mal. Y viene la pregunta, ¿cómo lucho contra el mal? ¿Cómo lucho contra los vientos que amainan en contra mía? Sencillamente nos lo da la respuesta en la primera lectura del libro de los Reyes: escuchar al Señor. Dios sale al encuentro, y así como ese Jesús está en la montaña orando, Él desde allí se comunica con nosotros. La oración es el vínculo que nos ayuda a vencer las potencias del mal, a vencer las fuerzas oscuras que viven asediando constantemente, pero no escuchando esa voz en los tormentos de un huracán, de un viento huracanado, no escuchándolo en un terremoto, no escuchándolo en el fuego, sino en el susurro de Dios, como lo dice el libro de los Reyes. Allí necesitamos ese momento de sosiego, ese momento de paz, que las fuerzas oscuras no nos dejen opacar, no nos alejen de la oración, no nos alejen del encuentro con Dios. Por eso podemos decir como el Salmo, que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros. Es la misericordia que viene a nosotros. Es Jesús quien lucha contra las fuerzas del mal. Esas fuerzas tenemos que vencerlas. Y el hecho de que Pedro haya caminado sobre el mar, haya caminado y haya vencido un poco esas fuerzas oscuras, no lo hizo Pedro, lo hizo la fe que puso en Jesús. Es decir, el Señor le dio el poder a Pedro para vencer esas fuerzas del mal. Pero ¿qué pasa? Ocurre en nuestra vida. A veces no podemos, a veces nos debilitamos, ya que es el segundo elemento para vencer, es la fe. Dios necesita mirar la fe de nosotros. Él nos ha dado el poder para vencer esas fuerzas, pero necesitamos establecernos en la fe, no dejar que nada nos tumbe nuestra fe cristiana, nuestro encuentro personal con el Señor. Sabemos que a veces llegan momentos muy dolorosos en la vida, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, el fracaso amoroso. Tantas situaciones no deben permitirnos que la fe se nos debilite. Que vengan todas las fuerzas oscuras, es cierto, porque los discípulos se encontraban entrada la noche, dice la palabra, en la madrugada. Y a veces en la oscuridad no vemos claramente, pero aunque no vemos, el Señor está ahí presente.
tengamos cuidado de no fracasar, de no dejarnos hundir. Y la carta a los Romanos, San Pablo nos da una clave esencial. Cuidado, porque a veces podemos incluso declinar en nuestra fe, como lo dice San Pablo, pero cada día debemos reconocer, como los judíos que tienen la ley, que tienen al Señor, que son los que recibieron esa fe, pero que a veces podemos dejar de un lado. Vivamos siempre unidos, anclados en Jesús, sepamos caminar, sepamos avanzar, sepamos luchar contra las fuerzas del mal que constantemente nos asedian, pero en todo momento sabemos que aquel siempre está presente, y ese aquel Jesús nos dice: no temas, yo estoy contigo. Por eso somos capaces de vencer los obstáculos, de vencer la maldad, de vencer las fuerzas oscuras, porque al final de nuestra vida podemos llegar a esa orilla que Él nos ha enviado y podemos decir: verdaderamente tú, Señor, eres el Hijo de Dios. Bendiciones.